En el primer semestre del año, el monto recaudado y destinado a los emprendedores a partir del Venture Capital subió 30% anual en América Latina a 1.100 millones de dólares. México captó 225 millones de dólares, con lo que bajó al tercer puesto de inversión, desplazado por Colombia. Las propuestas enfocadas en inteligencia artificial fueron las que más inversión captaron, superando a la industria fintech. Vamos a conversar con Vincent Esperanza, él es director de Endeavor México. ¿Cómo estás, Vincent? Buenas tardes. Muy bien, Daría, tú. Muy buenas tardes. Bien, bien, gracias. ¿Por qué bajó México estos escalones? ¿A qué se debió? Son muchos factores lo explican. Te diría que en la composición del capital privado en Latinoamérica, tienes a Brasil que sigue liderando. Brasil explica el 50% de la actividad de capital privado en nuestra región. Esa es la isla enorme y atípica de nuestra región. Y no sé si México perdió el segundo lugar o se lo ganó Colombia, habría que debatirlo. Pero sí hay buenas noticias. Comparado con el año pasado, hay un 30% más de inversión que se realizaron para el mismo periodo. Sigue siendo muy por debajo de lo que vimos en el 2021, que recordarás que lo platicamos, que era un fenómeno atípico y un epifenómeno que tuvimos en estos años de pandemia. Pero se está regresando, ¿no? Y estamos volviendo a ver emprendedores que tocan la puerta de capital privado, estamos volviendo a ver fondos con apetito de inversión. Estamos viendo rondas más tardías en el proceso del emprendedor, lo cual era lo que hacía falta en el 22-23. Entonces, pese a que sigue siendo más bajo lo que vimos, hay señales que son alentadoras para el ecosistema de emprendimiento, para la región y para México. Vincent, el grueso de las inversiones se están canalizando a proyectos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Correcto. Como tú bien sabes, la inteligencia artificial es algo que lleva bastantes años en nuestro día a día, pero que últimamente ha tenido un auge particular. Y entonces hay mucho apetito de inversión. ¿Por qué? Porque son compañías que muestran un potencial de crecimiento exponencial, acelerado. El despliegue que puede haber en inteligencia artificial es enorme. Y a diferencia de FinTech, que sigue siendo el que más captura inversión de capital privado en México, en Latinoamérica, inteligencia artificial se puede aplicar a fintech, pero también al sector de salud, al sector de educación. Entonces, al ser una aplicación que se puede dar en más de una industria, hay mucho interés y mucho apetito de los inversionistas. La diferencia entre fintech e inteligencia artificial es que inteligencia artificial son rondas de etapa muy temprana que todavía se están dando y tendremos que ver en los próximos meses y años qué compañías están ganando esta conquista de inteligencia artificial. Pero sin duda es algo que atrae mucho al capital privado. Además de inteligencia artificial y fintech, ¿hay algunos otros rubros de negocios en donde los inversionistas estén mostrando apetito y donde también los emprendedores pues destaquen con proyectos? Correcto. Mira, el emprendedor siempre por naturaleza va a ser contracíclico, es decir, se nutre de la incertidumbre, nutre de escenarios hostiles y difíciles, y ahí es donde nacen y escalan, ¿no? El inversor es todo lo contrario, quiere certidumbre, quiere poder prever hacia dónde va. Entonces, ahí es donde estamos en un momento muy interesante en donde los dos mundos se encuentran, pero donde estamos viendo como Endeavor algo muy interesante es en el sector de manufactura. El sector de manufactura lo mencionaste en tus notas previas a nuestra intervención, está creciendo y es un sector que México, por la naturaleza, por lo que estamos hablando de nearshoring, por toda la oportunidad que estamos viendo, que viene con un tinte muy diferente a los últimos años. Y es un sector que ha tenido mucho rezago de adopción de tecnología, desde sus procesos internos hasta toda la cadena de valor que viene el sector de manufactura. Estamos ya viendo en Endeavor muchas compañías montadas en inteligencia artificial, que hilo al punto anterior, que vienen a aportar soluciones en el sector de manufactura. Y ahí creo que hay algo que vamos a observar en los próximos meses de compañías en sectores que llamamos no tan sexy, no tan atractivos como puede ser el sector de manufactura,
pero en donde la inteligencia artificial, la tecnología puede aportar grandes innovaciones y por ende los inversionistas van a estar muy atentos a la atracción que tienen. Entonces, daría una particular atención al sector de manufactura en los próximos meses. Háblanos un poquito de las características de los emprendedores mexicanos. ¿Están siendo chavos que salen de las universidades? ¿Están siendo profesionistas que se están independizando de organizaciones empresariales? ¿Cuáles son sus perfiles? Mira, no son recién egresados chavos como pudiéramos pensar, ¿no? Los emprendedores ya están un poco más de cicatrices, algunas canas, porque es verdaderamente difícil emprender. Es difícil emprender en cualquier parte, pero en México todavía más. Hay muchas capas de dificultad y complejidad que el emprendedor y las emprendedoras tienen que navegar. Entonces, te diría que no, el emprendedor más o menos cuando toca la puerta de Endeavor, que está en su etapa, digamos, de escala, está alrededor de los 40 años, tiene dos emprendimientos previos, normalmente uno que no tuvo los resultados esperados y el segundo que estuvo un poco mejor. ¿Por qué? Porque esto te muestra resiliencia, te muestra cicatrices de vida, te muestra aprendizaje, te muestra abnegación, muchas características que son muy importantes en el camino del emprendimiento. Otra característica que es muy propia a México y que hemos estudiado nosotros en distintas capas es, en México tenemos sí emprendedoras y emprendedores mexicanos y tenemos muchos emprendedores emprendiendo en México. Y esto se debe a una serie de factores que hace que, uno, México es una tierra muy fértil para el emprendimiento con enormes posibilidades y entonces, ¿quién mejor que los emprendedores para poderlas resolver? Entonces, tenemos una capa de nacionalidades muy interesantes. La diversidad está llegando a tocar la puerta del ecosistema de emprendimiento, no con la fuerza y la velocidad que quisiéramos, pero cada vez vemos más mujeres cofundadoras meterse a la agenda de emprendimiento de tecnología. Entonces, esto sería como que un poco este perfil que te diría normalmente estuvo empleado en la industria que después, posteriormente, decide disrumpir con su emprendimiento. Entonces, este es como que Mm. si tuviera que hacer una radiografía, sería esta. Pues Vincent Esperanza, director de Endeavor México, te agradezco mucho esta comunicación. Siempre un gusto. Muchas gracias. El gusto es nuestro.